en nuestro corazón, la palabra es la que nos alimenta. Este es el pan de vida. Dice la Biblia que la forma de mantener la convicción es por el oír la palabra, por el oír la palabra. La fe viene por el oír. La fe tiene que ver con convicción, con seguridad. La fe tiene que ver con esa raíz afirmada. Y dice su palabra, cielo y tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Entonces, eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que nosotros tenemos en convicción en nuestra mente, en nuestro corazón, y es lo que queremos hacer. Hay una porción, voy a estar usando tal vez el libro de Hechos capítulo 12, pero quiero partir con Jeremías capítulo 33, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Tal vez es allí donde yo quiero extraer algo en esta mañana. Y es uno de los versículos más conocidos en este tiempo. Es uno de los versículos que más hemos usado. Y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Al Dios que servimos no es un Dios de cosas pequeñas. El Dios que tenemos es un Dios grande y es un Dios de grandezas, es un Dios de cosas poderosas, pero también dice ocultas, cosas ocultas. Creo que ya no tenemos duda que nosotros estamos en una realidad objetiva, por supuesto, pero eso no implica que no exista una realidad espiritual. Y en el nivel espiritual, en el ambiente espiritual suceden muchas cosas, hay muchas bendiciones. Primera de Corintios 2:9 dice, sin embargo, voy a estar leyendo en otras versiones por asuntos de más facilidad para entender estos versículos. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado. No dice va a preparar, lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Y si usted puede notar, dice, no se ha visto, no se ha oído, no se ha escuchado. El hecho de que no se ha visto con sus ojos, el hecho de que no lo ha escuchado con sus oídos, el hecho dice que ninguna mente, ni siquiera en la mente, y la mente es capaz de imaginarse tanto, pero si ni la mente en su capacidad ha sido capaz de llegar a mirar la dimensión de lo que Él tiene preparado para nosotros. Él tiene preparado para nosotros. Y Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Debemos de saber, creo que es claro y aquí podemos nosotros aplicar ese principio doctrinal del yo soy. El yo soy no tiene punto de comparación con esta materia humana, con este ser humano creado. Y el hombre más sabio sobre la faz de la tierra no es capaz de llegar a entender la dimensión de lo que es el Señor y de lo que Él es capaz de hacer. Y cuando nosotros queremos mirar la parte de Dios desde nuestra perspectiva, simplemente nosotros nos vamos a quedar cortos. Vamos a quedarnos limitados. Y por eso es importante que cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros incluso pasamos por situaciones como estas, es importante que nosotros hagamos lo mejor que podemos y clamemos lo mejor que podemos, pero tengamos en cuenta que hay cosas que ni siquiera entendemos, ni siquiera podemos clamar. Y es allí donde entra el Señor, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Mucho más abundantemente. Eso debe darnos a nosotros, wow, cierto grado de alegría, de contentamiento. Porque usted tal vez pide, y si usted puede mirar a la pantalla, usted pide a este nivel
Es lo máximo que puede llegar a este nivel. Pero dice el Señor nos da más, nos da más, nos da mucho más. ¿Por qué? Porque tal vez yo pido aquí, porque esto es todo lo que yo puedo, esto es todo lo que yo sé, esta es toda mi realidad. Hoy estamos orando por fe y no sabemos quién más necesita esta oración. Yo estoy orando hasta aquí, pero el Señor dice que sabe todo, es poderoso. Él puede darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que nosotros entendemos. Y eso es lo que quiero que usted pueda poner en su corazón. Y por eso dice, según el poder que actúa en nosotros. No es el nosotros, sino el poder que actúa en nosotros, el que nos lleva a pedir mucho más de lo que nosotros podemos, mucho más de nuestro límite y nuestra capacidad. Entendiendo esto, dentro de Hechos capítulo 12, y sí, hay un versículo que dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Se da cuenta? O sea, nuestra paz está hasta aquí, pero el Señor va más allá de eso, porque Él es poderoso, simplemente es poderoso. En Hechos capítulo 12 está narrando la historia, tal vez no alcanzaré a leer todos los textos, pero usted lo puede leer con calma en casa, sin ningún apuro. Pero en Hechos capítulo 12 narra la historia de cuando Herodes echa mano a la iglesia para maltratarles, mata a espada a Jacob, hermano de Juan, y como esto agradó al pueblo, dice, inmediatamente procedió a capturar a Pedro. Esos días eran los días de panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. En total, 16 soldados lo están custodiando. Ese es un asunto literalmente imposible. Ese es un asunto literalmente imposible. No es cualquier problema, es un problema bien grande. Herodes el Grande había intentado matar a Jesús, su hijo manda a matar a Juan el Bautista y su nieto decapitó a Jacob y ahora está tratando de encarcelar a Pedro y de detenerlo para darle muerte. El problema es Herodes y este Herodes es un rey que tiene toda la autoridad para hacer y deshacer como él quiere, llevado por su odio, llevado por su arrogancia, llevado tal vez por su envidia, por muchas cosas. Entonces, no es cualquier problema. No es que lo encerró por ahí un vecino, no, es Herodes el que está buscando la forma de deshacerse de Pedro. Ahora, nosotros debemos entender que como iglesia estamos bajo ataque del enemigo y él nunca va a estar contento y de alguna forma Herodes es el tipo del enemigo. Y puedo decir, sin temor tal vez equivocarme, que en estos momentos, si hay algo que el enemigo está tratando de aprovechar y usar es con el fin de detener o de destruir la iglesia. Estas circunstancias está siendo utilizada por el enemigo. O el enemigo dijo, bueno, vamos a echarlos de los templos porque ahí están orando y adorando, pero se equivocó en algo que nosotros, hermanos, no somos, el templo ese no es el templo en sí, es nada más un lugar de adoración. El templo es cada uno de nosotros. Pero tenemos un problema serio el día de hoy. Una situación que se ha salido de nuestras manos, exactamente como sucedió con Pedro. En el versículo 5 de Hechos capítulo 12 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Quiero que note esa parte. Hacía oración sin cesar, la iglesia dice, en favor de Pedro. Al mismo tiempo que Pedro sufría por causa de Herodes, la iglesia sabía el poder que hay de ir a la presencia de Dios en oración. Y la palabra sin cesar por lo menos nos indica que era una oración que no se detenía.
hora tras hora, hora tras hora. Tal vez, no sé, la hermana Lidia va a orar de 4 a 5, el hermano Juan de 5 a 6, el hermano Felipe de 6 a 7, y así sucesivamente. Había una oración continua, sin cesar. No en vano dice Tesalonicenses 5:16, orad sin cesar. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Esto me indica que no era una oración superficial. Esto no era una oración como cuando estamos de apuro y y se fue. No, esto era una oración profunda, con angustia, una oración con desesperación, una oración con pasión, una oración con esa angustia que brotaba del corazón, pues sabían que esto era tan grave que la única cosa que podía darle la victoria era la oración. Y la liberación de Pedro dependía 100% de la oración de la iglesia. Es decir, no es una oración superficial, pero también es una oración continua, es decir, no se detendrían hasta recibir la respuesta de parte de Dios. Es lamentable y puedo decirlo con honestidad. Nosotros también, gracias a Dios, estamos llevando transmisiones en nuestras páginas personales como Pastor Cristian Chicaiza o en las páginas de la iglesia. Pero la primera semana estábamos abarrotados de personas. La segunda semana fue bajando, la tercera. Ahora en la tercera semana está disminuyendo la oración. El ser humano, dicen los entendidos, que necesita de 21 días para cualquier actividad para que se vuelva una rutina. Y nosotros estamos de pronto cayendo en esa situación de que esto se nos está volviendo tan rutinario que podemos pensar hasta que es normal. Y muchos estamos dejando de orar. Yo quiero en esta hora instarle al pueblo del Señor, animarle al pueblo del Señor. Gracias a Dios por espacios como estos de oración, netamente de oración. ¿Para qué? Para decirle, no bajemos la guardia, no dejemos de orar, no dejemos la oración en medio camino. La liberación de Pedro depende de la oración continua, la oración, la liberación de nuestras naciones, de nuestra gente, de nuestra iglesia, depende de la oración continua. Y si acaso el Señor permitió que esto sucediera para que el pueblo de Dios vuelva a la oración, pero la oración debe ser continua. Mateo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Hay que estar tocando el trono de Dios. Dice la Biblia, si el juez, siendo malo por la insistencia de una mujer, por la imprudencia de una mujer, terminó haciendo justicia, ¿cuánto más, dice nuestro Señor? ¿Cuánto más el Padre Celestial hará justicia al pueblo que está día y noche clamando al Señor por esto? Iglesia, no dejemos de orar. La oración debe ser constante, pero también hay otro secreto. La oración debe ser unida. Dice Mateo 18:19, además les digo que si dos de ustedes en la tierra, dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde hay dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es importante orar constantemente, pero es importante orar en unidad. Eclesiastés 4:12 dice, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Y la cuerda de 3 hilos, dice, no se rompe fácilmente. Para lograr la meta, esta iglesia tenía que unirse. Sin duda, todos tenían necesidades personales, pero ahora se van a enfocar en una petición. ¿Y cuál es la petición? Señor, dale libertad a Pedro. Señor, dale libertad a Pedro. Tal vez alguien está por ahí necesitado de algo, pero dice, Señor, hoy voy a dejar de lado tal vez mi petición, pero me voy a unir con el resto de la iglesia por una sola petición. Señor, dale libertad al pueblo. Es decir, hoy
necesitamos unirnos, iglesia. Hoy a veces es lamentable poder mirar en las redes sociales de cristianos criticando y rechazando y murmurando y quejándose y todo eso. No, el Señor no nos ha mandado a eso, iglesia. El Señor nos ha mandado a orar. Y el día de hoy la oración es esta, es la misma, es lo que yo estoy orando, lo que he orado en esta mañana, estoy orando en los distintos espacios que tengo la oportunidad. La oración es la misma por los que están contagiados, por sus familias, por los médicos, las enfermeras, la policía, los militares, la gente que está en la administración. La oración es la misma por las personas que están saliendo a trabajar. La oración es la misma por nuestros líderes espirituales, por nuestras autoridades espirituales. La oración es la misma por nuestros pastores. Es tiempo de unirnos en oración. Si dos, dice la Biblia, se ponen de acuerdo, imagínense en decenas, centenas, miles o millares de personas unidos en esa misma oración. Podemos mover la mano de Dios. Y en tercer lugar, la oración no solamente fue constante, no solamente fue unida, sino que la oración fue específica. Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La oración, en el caso de esta iglesia, era específica. ¿Cuál era la oración? Que nuestro hermano Pedro quede libre. Que nuestro hermano Pedro quede libre. No estaban desconectados, no estaban desentonados, estaban sincronizados. En la música hay un término que dice había armonía. Tenían una oración específica. Ahora, ¿cómo sabremos nosotros si nuestra oración ha sido respondida, si no sabemos qué es lo que estamos pidiendo? Pero si nosotros tenemos claro qué es lo que estamos pidiendo, vamos nosotros a recibir la respuesta y vamos a saber cuándo la respuesta llegue. Son tres cosas muy importantes que podemos nosotros notar en cuando hicieron el uso de esa arma poderosa llamada la oración. Quiero mencionar también en Hechos 12:6 dice, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados y sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. No sé si podemos imaginarnos en esta hora. Pedro, sabiendo que al día siguiente le iban a decapitar, él está durmiendo. Es impresionante que sabiendo que el día siguiente iba a morir decapitado, pero Pedro, dice la Biblia, estaba durmiendo entre los soldados. Muchos que han sido condenados a la muerte han dicho y se ha podido notar y se ha podido ver en la realidad que la noche previa ni siquiera pueden dormir. Pero Pedro está durmiendo profundamente. Yo no sé si hay algo ahí que nos puede dar una gran lección. Quizás Pedro había encontrado el secreto de la paz. Salmo 4:8 dice, en paz me acuesto y duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa es la paz que el día de hoy se nos está yendo de las manos. Esa es la paz que el día de hoy se está perdiendo en medio de nuestra gente. Y aún puedo decir en medio de los hermanos de la fe que han estado yendo a las iglesias por años enteros, que han leído la Biblia por años enteros. De hoy se les fue la paz, no pueden dormir, no pueden estar tranquilos y están sintomatizando la enfermedad aún sin tenerla. Dios mío, que el Señor nos ayude. Salmo 37:25, he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Isaías 43:2, cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces por los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas.
No importa, hermano, cuál mal estemos pasando en este momento. No importa cuán mal nos tenga Herodes. No importa en qué circunstancia Herodes nos tenga aprisionados y en la peor circunstancia. Recuerda, iglesia, recuérdalo, iglesia. Y si no recuerda nada más, recuerde esto. Nuestras vidas no están en las manos de Herodes. Nuestras vidas no están en las manos de Herodes. Nuestras vidas no están en las manos de Herodes. Nuestras vidas están en las manos del Abba Padre. Del Abba Padre. Del papito. De aquel que dice la palabra, que si tu hijo te pide pan, no le vas a dar una piedra. Si tu hijo te pide un pescado, no le vas a dar una serpiente. Y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Y si hay algo que debemos recordar de Dios, es que Él es bueno, Él es bondadoso, Él es misericordioso. ¿Por qué hemos dudado del Señor en estos momentos? Pedro había encontrado ese secreto y sabía. Y él entendía las promesas que Dios le había dicho. El Señor le dijo, no, tú no vas a morir de cualquier manera, vas a morir en una situación diferente. Y él tomó esas palabras y dijo, bueno, esta no es mi hora. ¿Qué tenemos que hacer? No hay Facebook, no hay Twitter, no hay Instagram, no hay YouTube para ver videos. Vamos a descansar. Y él sin duda oró, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dice, durmió sabiendo que al siguiente día lo iban a matar. Wow, iglesia de Dios, volvamos a poner nuestra esperanza. Y recuerde esto, su vida, mi vida, no está en las manos de Herodes. Él puede patalear, puede morderse la cola, puede hacer lo que él quiera, pero mi vida, su vida, iglesia, está en las manos de nuestro Abba Padre. Quiero ir a la recta final. Dice la palabra de Dios y tal vez son textos extensos, pero quiero resumir. Dice la Biblia que se presentó un ángel en la noche y una luz resplandeció en la cárcel y lo tocaron a Pedro que estaba acostado. Tuvieron que despertarlo, estaba dormido profundamente porque estaba seguro en quien había creído. Y le dijo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron. Y le dijo el ángel, cíñete, átate, vístete, arréglate, nos vamos, llegó tu hora. La iglesia estaba orando y hemos escuchado tu oración. Llegó tu hora, vamos, vamos. Pero dice la Biblia que él pensaba que no era verdad. Él pensaba que era una visión. Y dice el versículo 10, había pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro reacciona y dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo de lo que el pueblo de los judíos esperaba. Wow, ¿se da cuenta que donde quiere actuar el poderoso Herodes, si no es el tiempo de Dios, viene el Todopoderoso y arregla todo o desbarata todos los planes de Herodes? Y habiendo considerado esto, dice el versículo 12, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, porque muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Hermanos, no hay otra forma de explicar este milagro. Herodes lo había rodeado con 16 soldados exactamente, y sin duda 2 estaban encadenados a las manos de Pedro. Seguro fue porque en el capítulo 5 de Hechos ya le pasó algo similar a Herodes. Él no iba a correr el mismo riesgo. Le puso doble seguridad, 16 soldados. No había forma humana de ser liberados. Pero lo que para el hombre es imposible, Dios lo puede hacer absolutamente todo. Y tan tranquilo estaba Pedro, como dije, que lo tuvieron que despertar, lo tuvieron que mover. Levántate, Pedro. Aquí puedo mencionar algunas cosas. El Señor le dijo, cíñete, átate las sandalias, y así lo hizo.
Hay cosas que Dios es el único que puede hacer, pero hay otras cosas que nos compete a nosotros. Hay cosas que Dios puede actuar, que son imposibles, pero hay cosas que están en nuestras manos. Y aquí quiero recomendar, el no salir de la cuarentena está en nuestras manos. El lavarnos las manos con agua y abundante jabón está en nuestras manos. El usar mascarillas si acaso tengo que salir, el protegerme, está en nuestras manos. Que cuando yo regrese de estar fuera, de haber estado por allí expuesto, tal vez llegar, desinfectarme los zapatos con alcohol antiséptico y entrar inmediatamente a la ducha y sacarme la ropa y ponerla en el lugar del lavado de la ropa. Eso está en mis manos. ¿Por qué tentamos al Señor, iglesia? A veces somos imprudentes, pecamos de imprudencia, pecamos de ser negligentes. Dice el proverbio, el sabio ve el peligro y se aparta, pero el tonto, dice en otra versión, ahí mismo cae y sufre las consecuencias. Una de las razones que el día de hoy el virus se está propagando a tal magnitudes es por la imprudencia de la gente. Y todo es causa de bromas, de chistes, todo es causa de no, y todo eso se acaba cuando tocan a tu puerta a un ser querido, cuando le toca a alguien cercano o cuando le toca a uno mismo. Ahí se acaban los chistes y ahí se ve que la cosa es seria. Y tal vez nuestro país pecó de eso, de subestimar lo que en verdad esto significaba. Y el día de hoy es uno de los países en Latinoamérica con más índices de contagio. ¿Por qué? Porque queremos que Dios haga todo. No, Dios va a hacer lo que es imposible. Pero nosotros somos responsables de hacer lo que nos es posible. Yo les dejo ese consejo, amada iglesia, querido hermano, querido amigo, haga su parte, por favor, haga su parte, cuídese, no salga, evite salir, mejor no salga, quédese en casa. Y si es necesario, siga todos los protocolos. Pero esto es lo que sucedió. El Señor no le dijo, venga mi hijo, yo le voy a ceñir, venga mi hijo, le voy a poner la sandalias. No, dijo, tú haz tu parte. Yo ya estoy haciendo lo imposible, tú haz lo posible. Tú haz lo posible. Dice la Biblia que Pedro volvió en sí. Es decir, se dio cuenta una vez más que el Señor lo había librado. Se dio cuenta que el Señor estaba vivo y activo y estaba dispuesto a ayudarlo en esos momentos. Dice la Biblia que Rode no abrió la puerta. Es gracioso porque de tanta alegría y sabiendo que esto era de vida y muerte, pero Rode va y se fue a encerrar de nuevo. Romanos 12:12 dice, alégrese en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. A veces, hermano, hay que alegrarnos porque sabemos en quién hemos creído. Y el versículo 15 dice, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Miren, esta iglesia había orado con tanta insistencia, había orado con unidad, pero al fin era tan grande el milagro que ellos mismos no lo podían creer. Era tan grande el milagro que ellos mismos no lo podían creer. Es gracioso saber, hermano, que la única puerta que impidió el paso a Pedro fue la puerta de la misma iglesia, no la de la cárcel, sino de la misma iglesia. Hermanos, hay que mantener la fe hasta el fin. Tenemos que confiar. La gente está orando y unida y a cadenas de oración, Señor, libera a Pedro. Y cuando Pedro vino a tocar la puerta, ya no lo creyeron. No, tenemos que mantener la fe hasta el último momento. Y un dato particular en Hechos 5, Pedro luego de salir de la cárcel fue a predicar al templo. Pero ahora él decidió esconderse. Es decir, él decidió no tentar al Señor. Son cosas, principios que tenemos que aplicar. Hay momentos que sí, hay momentos que no.
Dice su promesa que él, si bebieres cosa mortífera, no te hará daño. Si tomaras en tus manos serpientes, no te harán daño. Hay promesas que nos cubren, pero eso no significa que yo voy a ir a tomar la serpiente para ver si es cierta esa promesa. Necesitamos ser prudentes. Y dice las escrituras que al siguiente día, Herodes se levantó y los arengó de tal manera que la gente empezó a gritar voz de Dios y no de hombre. Al instante, dice, un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Los soldados, incluso dice la Biblia que fueron mandados a la muerte, fueron llevados a la muerte. Los soldados que sin duda se burlaron y hicieron escarnio de Pedro, terminaron muertos. Herodes, que se creía con tanto poder que podía hacer y deshacer en la vida de Pedro, terminó avergonzado y muriendo públicamente de una forma vergonzosa. ¿Qué quiero decir con todo esto? Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Hermanos, tal vez el enemigo hoy está tratando de destruirnos, pero se olvida acaso, tal vez su memoria no le está funcionando bien, y se olvida que el Señor siempre lo va a vencer. Y la iglesia siempre saldrá más que vencedora. Pero es que es grande y es poderoso este Herodes, sí, pero mi Dios es todopoderoso. Y el versículo 24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. No sé si usted nota esto. Los Herodes terminan destruidos. La iglesia termina creciendo. La iglesia termina avanzando. La iglesia termina en avivamiento. ¿Por qué? Porque esta iglesia no es una iglesia muerta. Esta iglesia es una iglesia viva. Es el cuerpo de Cristo y el Señor está vivo por los siglos de los siglos. Quiero ponerle en su corazón, iglesia, todos estos principios que he enseñado en esta mañana. Y decirle, vamos a orar, seguir orando. Pero recuerde que su vida no está en las manos de Herodes, su vida está en las manos del Señor. Y recordarle, hermano, iglesia preciosa, que el destino de la iglesia siempre será triunfante. Y si acaso el Señor nos quisiese llevar ahora mismo, para nosotros el morir es ganancia. Victoria, victoria. Cierra sus ojos allí donde usted está. Señor, gracias, Dios mío. He predicado tu palabra santa y poderosa. Que, Señor, esta palabra que he expuesto, Señor, de mi corazón, pueda infundirnos nuevamente fe y aliento de saber que nuestra vida no está en las manos del diablo, ni del mundo, ni de este virus. Nuestra vida está en tus manos preciosas. Mi vida está en tus manos. La vida de tu iglesia, de tu pueblo, está en tus manos. Y sabemos, Señor, que podemos descansar en ti. Así como Pedro, sabiendo que iba a morir, él pudo descansar y dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque su confianza había sido puesta en el Abba, en el papito, en el papá celestial. Y ese Abba dijo, no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros, estaré con vosotros. Ese Abba dijo, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Es más, voy a preparar morada, voy a preparar un lugar para que donde yo esté vosotros estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es decir, aquí en la tierra tú estás con nosotros. Pero si llegase o si ya llegó el momento de que tenga que partir a la eternidad, tú, Señor, me recibirás en el lugar que has preparado para mí. Por lo tanto, si vivo o muero, tengo ganancia. Si vivo o muero, estoy asegurado. Si vivo o muero, Dios mío, tengo mi vida victoriosa.
Y esta iglesia, Señor, que el enemigo está tratando de frenar, nunca será avergonzada. Terminará más poderosa que nunca. Va a crecer, se va a expandir. Y hoy vamos a ver el avivamiento más grande sobre la historia. Porque esta iglesia es una iglesia viva. Pero mis escarnecedores, mis adversarios, ellos cayeron. Y el enemigo un día, Señor, será encerrado y será echado en el lago de fuego. Porque, Señor, aquí el que tiene la última palabra es el Señor Todopoderoso. Bendigo a cada familia y que nuestras vidas, Señor, estén puestas en tus manos, estén en ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por esta oportunidad, por este tiempo. Ha sido un gran honor estar con ustedes, compartir con ustedes. Gracias por estar orando por nosotros, estar orando con nosotros. No deje de hacerlo. Nosotros seguimos haciéndolo todo el tiempo, casi todos los días estamos haciendo transmisiones. Si usted quiere igual unirse con nosotros, puede buscarnos como Pastor Cristian Chicaiza en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Tenemos el canal dispuesto para que usted pueda ser bendecido y alimente su corazón, su fe, su espíritu en estos momentos de incertidumbre. Y quisiera invitarle el día domingo. El día domingo vamos a hacer una oración muy especial en toda nuestra nación. Va a estar nuestra junta ejecutiva, va a estar el pastor Elías Limones haciendo esta oración especial, 4 de la tarde, hora de Ecuador, 4 de la tarde en nuestras redes sociales, Pastor Cristian Chicaiza, y vamos a tener un clamor excepcional. Y yo quiero invitarles a todos los intercesores de Latinoamérica, todos los intercesores que están continuamente siguiendo este maravilloso grupo de guardianes del aceite. Únanse con nosotros, por favor, el día domingo a esa hora, a las 4 de la tarde, hora de Ecuador. Por favor, únase porque vamos a levantar un clamor nuevamente por nuestra nación y por las naciones, porque estamos necesitados del Señor. Dios me los bendiga. Ha sido un honor estar con ustedes este tiempo y sigamos adelante. Y sé que este programa sigue más adelante. Seguro el Señor va a seguir obrando. Que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones. Les saludó su servidor, su amigo, el pastor Cristian Chicaiza, desde Cuenca, Ecuador, Sudamérica. Muchas bendiciones.